sus hijos y Él quiere visitarnos. Y tú dirás, pues Dios está aquí, Dios está en todas partes, ¿verdad? Nos han enseñado eso, nos han hablado de la omnipresencia de Dios. ¿Y qué significa la omnipresencia de Dios? Que Dios puede estar al mismo tiempo en todo lugar. ¿Tú crees eso? Pero una visitación, y es una palabra hebrea, se llama Shekinah, es diferente a que simplemente Dios esté aquí. La Shekinah de Dios es la presencia manifiesta de Dios. Es que Dios viene con su poder a restaurar, a transformar, a liberar. Y yo considero que estamos a las puertas de una visitación, mis hermanos, de ver el poder manifiesto de Dios, de ver milagros, de ver transformaciones, de ver personas atadas siendo liberadas. Y eso no depende de Dios. ¿Tú crees que Dios quiere visitarnos? ¿Tú crees que Dios quiere romper cadenas? ¿Quiere libertar a las almas? ¿Quiere sacarnos de ese pozo que a veces nos hundimos y nos sentimos sin salida? ¿Tú crees eso? ¿De verdad lo crees? Pues Dios quiere hacerlo, pero no depende solamente de Dios. Vamos a ir a Isaías, capítulo 40, versículos 3 y 5. La palabra de Dios dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Y qué va a pasar? Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Mis hermanos, esto nos habla de limpieza, nos habla de poner orden, de purificar nuestros corazones, Señor. Y yo en esta mañana, Dios, te pido, Padre, que nos des ese celo por limpiar nuestras vidas, Señor, por enderezar lo torcido, por allanarte el camino, Señor, para que vengas y visites a tu pueblo, Señor, porque no solamente, Señor, es algo asombroso, algo sobrenatural, Señor, es una necesidad, Dios. Necesitamos una visitación tuya, Señor, no solamente para tu pueblo, sino para que Anserma pueda conocer que hay un Dios vivo que quiere romper cadenas, que quiere librar las almas de la muerte, Señor. Gracias, bendito Dios. Yo bendigo tu palabra en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te quiero hablar de... Esta mañana puse el título, se llama Pureza bajo presión. Amén. Y si alguien me ayuda a abrir esto, por favor, que no puedo. Pureza bajo presión. ¿Entendemos más o menos de qué va? ¿Qué será pureza? ¿Qué creen ustedes que es pureza? Según el diccionario dice, es estar libre o exento de mezclas de otra cosa. Algo puro es algo que no está mezclado, que está libre de imperfecciones, que no está contaminado. Y una cosa, un ejemplo que puede ser algo que nos enseñe lo que es la pureza es el oro, ¿verdad? El oro puro. ¿A quién le gusta el oro? Hay muchas mujeres que le gusta el oro, a mí me gusta más la plata. Pues más puro el oro, más valor tiene, ¿verdad? ¿Y cómo se purifica el oro? ¿Cómo se llama ese tratamiento que le hacen al oro para purificarlo? ¿Cómo? Fuego, se llama refinar el oro, ¿verdad? Cogen el oro de las minas y lo llevan a la refinería, gracias, y le sacan las impurezas. Entre más puro, dice que eso se maneja por quilates, ¿verdad? Entre mejor ese oro, muchísimo más valor va a tener. Y la palabra presión es la fuerza que
algo hace sobre una cosa para comprimirlo, ¿verdad? Pero también puede referirse a la fuerza o coacción que una persona o un grupo de personas hace sobre un individuo para determinar su conducta. ¿Quién se ha sentido presionado por alguien o por algún grupo o por alguna situación, verdad? En muchas situaciones en nuestras vidas nos sentimos presionados y a veces tomamos malas decisiones por esa presión. Un ejemplo en lo natural, el vino se saca de la presión que se le hace a la uva, ¿verdad? Sale el jugo de la uva, igual que la aceituna, lo comprimen para que pueda salir el aceite. ¿Qué sale de nosotros? ¿Cuál es nuestro estado cuando nos encontramos bajo presión? Pregúntate, ¿qué está saliendo de mí? ¿Es algo bueno? El Señor nos dice en su palabra que cuando Él vuelva, cuando Él venga por segunda vez, quiere encontrar una novia limpia, sin mancha y sin arruga. Lo vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27. La primera parte la vamos a obviar por hoy, ¿vale? Vamos a empezar a leer desde donde dice Cristo. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor se entregó, nos amó tanto y se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin manchas. Y aquí hay una palabra muy importante, dice que hemos sido purificados por el lavamiento del agua por la palabra. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene el poder de purificar nuestras almas. Y no solamente leer la palabra, es obedecer la palabra, es llevar a cabo lo que el Señor nos quiere decir a través de la Biblia. Amén, mis hermanos. Entonces tú y yo estamos purificados cada vez que obedecemos, cada vez que creemos lo que Dios está diciendo, lo que está escrito a través de la Biblia. Amén, porque la palabra de Dios es la Biblia, no es un invento de hombres, no es inspiración humana, no es hombres sabios que escribieron la palabra, no. La Biblia es la palabra de Dios, habló Dios y es lo que tenemos en la palabra. Entonces esa palabra es la que nos purifica, amén. Cuando estamos bajo presión es cuando tenemos la oportunidad de obedecer la palabra, ¿verdad? Porque cuando todo va muy bien, somos los mejores cristianos del mundo. ¡Wow! Cuando estamos aquí todos sentados, bien perfumados, bien lindos, es muy fácil ser cristiano. Pero cuando enfrentamos las situaciones, ¿verdad? Ahí es cuando tenemos esa oportunidad de obedecer y de ver realmente qué tan puro o qué tan purificado estoy, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha pasado o está pasando por pruebas? ¿Puedo ver su mano? Yo digo que todos, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha sido o está siendo tentado? Ahí sí nos cuesta más reconocer la tentación. ¿Por qué? ¿Crees que la prueba y la tentación es diferente o es lo mismo? ¿Quién dice que es diferente? A ver esas manos. ¿Quién da más? La prueba y la tentación es diferente. ¿Quién cree que es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Quién da más?
Es diferente. La prueba ¿qué significa? Es cuando Dios nos lleva o permite una situación difícil con el propósito de hacer crecer nuestra fe. Amén. Y vamos a ver un ejemplo en Génesis 22, versículo 1. Dice, después de algún tiempo, esta es otra versión. Aconteció después de estas cosas que ¿qué pasó? Probó Dios a Abraham. ¿Y qué dijo Abraham? Heme aquí, Señor. Dios probó a Abraham, igual que probó a José, igual que probó a David, igual que probó a Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Cada uno tuvo una prueba delante del Señor. ¿Y qué era lo que pretendía el Señor? ¿Hacerlos caer? ¿Hacerlos derrumbar? No, lo que quería era ver su corazón, ¿verdad? Ver lo que había en su corazón. Después de que Abraham, ¿quién conoce la historia de Abraham? Le pidió algo realmente difícil, ¿verdad? Hay muchas personas que no entienden ese trato de Dios. El Antiguo Testamento siempre nos refleja, es una sombra de las cosas espirituales, ¿vale? No es que Dios ahora te va a pedir que sacrifiques a tu hijo o que sacrifiques a alguien o que te va a mandar a matar, no. Era una prueba de fidelidad que le estaba haciendo Dios a Abraham. Entrégame tu hijo, tu primogénito, por el cual habías estado esperando tantos años, el hijo de la promesa. Y Abraham dijo, heme aquí, y coge al niño, sube al monte. Después de que Dios vio que Abraham tenía un corazón entregado totalmente a él, le dice, no le hagas ningún daño al muchacho. Le manda un ángel y le dice, no le hagas ningún daño, porque ya sé que tienes temor de Dios, porque ya sé que en tu corazón yo soy el primero. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos nuestro corazón lleno de su presencia, que Él sea el número uno en nuestro corazón. Abraham salió aprobado, pasó la prueba, mis hermanos, y el oro es uno de los metales más maleables que hay. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa maleable? Es que puede cambiar de forma sin romperse. Y esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Para qué son las pruebas? Tú dirás, no, pues es que dices que Santiago 1:2 que dice que cantamos, que aunque pase por diversas pruebas, ¿qué? Pero hablen. Vamos a leerlo. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, sumo es algo muy alto, un gran gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién llora cuando está en prueba? ¿Quién patalea cuando está en prueba? ¿Quién se siente triste? Es muy normal que cuando estemos pasando por dificultades, porque ¿cómo pretende Dios que cuando yo haya perdido mi trabajo me ponga muy feliz? ¿Verdad? Que lo que nos da es un vértigo, decir, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Que cuando me encuentre en medio de una enfermedad, yo voy a estar saltando de alegría. ¿Cómo pretende Dios que yo haga eso? O que cuando no puedo pagar las deudas, esté yo tan feliz, tan contenta. ¿Ah? ¿Cómo crees tú? ¿De qué sirve, por ejemplo? Hay pruebas muy duras. ¿De qué sirve una quimioterapia? Pasar un proceso de una enfermedad como el cáncer, por ejemplo. ¿De qué nos sirve estar en cuidados intensivos? ¿De qué nos puede servir un accidente de tránsito? ¿De qué me puede servir, mis hermanos, y esto lo sufren muchos cristianos, de qué me puede servir la persecución? Hay hermanos que por ser cristianos hoy los están matando a sus familias, están quemando sus casas, los están dejando en la ruina.
Y el Señor me dice que me goce cuando me halle en prueba. ¿Cómo puede ser eso? Mis hermanos, el gozo es un estado mucho más profundo. El gozo no es estar muerto de la risa y feliz. El gozo es una condición de mi confianza en el Señor, de que a pesar de que yo estoy en la prueba, de que a pesar de que la situación está tan difícil, yo sé en quién he creído. Yo sé que Cristo está conmigo, porque dice, aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, el Señor estará conmigo y me va a dar la puerta de salida y me va a fortalecer, porque ¿a quién no le ha pasado que en medio de la prueba, como dice la Biblia, que la prueba de nuestra fe produce, da un fruto, mis hermanos? Si yo tomo el lado de Dios en medio de la prueba, esa prueba va a dar un fruto, va a producir algo. Y así como hablábamos del oro, porque nuestra fe es como el oro, lo compara el Señor, que también tiene que ser refinada por el fuego. ¿Para qué? Después con el oro, al oro lo pueden estirar, lo pueden hacer lámina, pueden hacer con el oro lo que quieran. Y el Señor es lo que quiere conseguir con nosotros, que cuando pasemos por las pruebas cada vez salgamos más y más fortalecidos, mis hermanos. Que no seamos como un terroncito de azúcar. ¿Qué le pasa a un terrón de azúcar? Medio lo toco y se desmorona. Dios no quiere que tengamos una fe que se desmorone, porque Él sabe, mis hermanos, y las palabras, las profecías se están cumpliendo y sabe lo que viene. Y lo que viene va a ser difícil, pero si pasamos estas pruebas vamos a estar fuertes, vamos a estar fortalecidos y vamos a poder ser testigos y testimonios en medio de las tribulaciones, mis hermanos. El Señor pregunta, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Nos quedaremos callados? Vamos a decir, amén, Señor, yo quiero ser de los que tenga fe a pesar de la prueba, a pesar de la tribulación, mis hermanos. Tenemos que armarnos de un espíritu valiente, de un espíritu aguerrido. Decir, no, Señor, yo voy a tomar tu lado en cada prueba que tú me pongas. Porque si yo tomo el lado de Dios a través de la prueba, ¿quién ha experimentado que su vida de oración se ha profundizado? Amén. ¿Quién ha experimentado que las pruebas aumentan nuestro conocimiento de la palabra y del carácter de Dios? Porque ¿cómo sé yo que Dios es mi proveedor? ¿Cómo lo sé? Pasando por necesidades. Yo no solamente lo veo en la Biblia, ay sí, qué bonito, ve, Dios es nuestro proveedor y nos suple nuestras necesidades. ¿Cómo lo voy a experimentar? Pasando por escasez. ¿Cómo voy a experimentar que Dios es mi sanador? Pasando por una enfermedad. ¿Y tú crees que a Dios le agrada que pasemos por enfermedades? No, pero estamos en un mundo caído que por culpa del pecado nos hemos alejado de la presencia, de la gracia de Dios. Pero la diferencia es, mis hermanos, que en medio de la prueba el Señor está con nosotros. ¿Quién ha experimentado que en las pruebas incrementa nuestra gratitud? Amén. ¿Por qué? Porque empezamos a valorar las cosas que quizás antes no valorábamos. Que cuando de pronto nos hemos quedado sin plata y nos hemos quedado en la ruina, pero valoramos a las personas que tenemos al lado. En la pandemia que nos pasó, empezamos a ver lo que realmente tenía valor. ¿De qué importaba si tenía plata, si ni siquiera podíamos salir a comprar? Entonces, ahí en esa prueba es que incrementa nuestra gratitud. Las pruebas nos equipan para consolar a los demás. ¿Quién más que uno cuando pasa por una situación difícil, entiendes el sufrimiento de otra persona y puedes consolarle con esperanza? Las pruebas nos preparan para lo que te decía al principio, para esa visitación
que Dios quiere hacernos. ¿Por qué? Porque lo que hace es que nos hace anhelar la presencia de Dios para que se lleve a cabo lo sobrenatural. Las pruebas nos recuerdan que la tierra, que este planeta no es nuestro verdadero hogar. Amén. Somos peregrinos. No nos acomodemos tanto. A veces estamos organizando tanto este mundo cuando en un abrir y cerrar de ojos puede ser que ya partamos. Entonces, si yo realmente hago tesoros en el cielo, ahí es donde voy a estar, tener mi corazón, no me va a preocupar tanto lo de este mundo. Las pruebas examinan y fortalecen nuestra fe y las pruebas me hacen más como Jesús. Y de eso se trata, de que cada vez vayamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Amén. Por eso ese gozo del que nos habla la Biblia tiene que trascender más allá de una emoción, mis hermanos. El Señor no nos mandó a ser felices. El Señor nos ha mandado a ser santos, a purificar nuestras vidas. Y en esa santificación recibimos gozo y recibimos esa alegría de ser, es que mi vida está en las manos de Dios. Mi vida no depende de las circunstancias de este mundo. Mi vida no depende de la política. Mi vida no depende de las tragedias de este sistema. Amén. Hebreos 12:1 nos dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira el ejemplo que nos dio, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la burla, menospreciando la deshonra que tuvo que vivir, se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor puso su mirada no en lo que estaba viviendo, no en el menosprecio, no en el que tenía que sufrir la cruz, no en el que tenía que despojarse de su divinidad. Él puso sus ojos en el gozo de verte a ti y a mí justificados, mis hermanos. Isaías nos dice que él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Dice, porque justificará a muchos. Esa prueba tan grande que pasó Jesús en la cruz fue con ese motivo de que tú y yo pudiéramos estar un día en su presencia, de que pudiéramos ser librados del castigo de la muerte eterna, mis hermanos. Eso es lo que le dio fortaleza a nuestro Señor para sufrir el oprobio. Amén. Entonces tú y yo tenemos que armarnos de ese valor, decir, sí, es difícil la prueba, yo no te voy a decir que es fácil. Hay tristeza, hay desesperación, hay angustia. Pero pon tu mirada en Jesús y qué es lo que Él va a hacer a través de esas pruebas. Amén. Vamos a ver ahora, hemos hablado de las pruebas, vamos a ver la diferencia que hay con las tentaciones. ¿Quién ha sido tentado? Vuelvo a preguntar. ¿Quién está siendo tentado? Yo estoy siendo tentada, no nos dé pena. Somos el blanco del enemigo. ¿Tú qué crees? ¿Que va a ir a tentar a los de afuera? Ya los tiene en sus garras, como nos tenía a nosotros antes. Entonces ahora lo que quiere es hacernos caer y nos pone la zancadilla. Y de eso se trata la tentación. La tentación es la provocación del enemigo, del diablo, de nuestra propia carnalidad para demoler nuestra fe. La prueba lo que quiere hacer es que crezca nuestra fe y la tentación lo que quiere conseguir es demoler nuestra fe, destruir nuestra fe. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, ¿a qué se refiere al mundo? No al planeta Tierra, a este sistema. Amén.
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hay alguien que te quiere hacer caer y no es Dios. La tentación nunca vendrá de parte de Dios, viene del enemigo y viene de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos. El mismo Jesús fue tentado en Lucas 4. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. El Espíritu lo llevó a probarlo. El desierto es una prueba, ¿verdad? Pero aprovechó el enemigo la situación en la que se encontraba Jesús, porque estaba ayunando, estaba buscando al Padre, dice, y era tentado por el diablo. El enemigo quería hacer que Jesús desistiera del propósito que Dios le había enviado aquí a la tierra, no solamente por destruir a Jesús, sino porque sabía que muchos íbamos a ser destruidos si Jesús se dejaba tentar, se dejaba caer, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hasta el mismo Jesús fue tentado. Mis hermanos, la tentación no es pecado. ¿Cuántas veces nos viene un pensamiento malo, un pensamiento de odio, un pensamiento de desánimo, un pensamiento? Eso no es pecado. Hay alguien que decía, no puedo impedir que los pájaros revoloteen en mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan un nido. La tentación viene a provocar, pero si yo le doy lugar, voy a actuar. Pero yo tengo al Señor para que me ayude a no caer en la tentación. ¿Cómo actúa la tentación? El diablo tiene poder. ¿Quién puede decir que el diablo tiene un poder? ¿Verdad? Dice la Biblia que él es el príncipe de este mundo y quiere arrastrarse con él a la mayor cantidad de almas porque él no quiere ser castigado solo. Él quiere dañar la imagen de Dios y tú y yo para él somos unos enemigos. Él nos odia y puede ser que sí, tiene poder, pero lo que no tiene es creatividad. ¿Por qué? Porque usa el mismo sistema siempre, desde el principio. Usa los malos deseos de nuestro cuerpo, usa la codicia de los ojos y la arrogancia o la vanagloria de la vida. Y es lo que usó con Eva y es lo mismo que usó con Jesús. Él quiere hacer que anhelemos algún tipo de gratificación física hasta el punto de que nos obsesionemos con ello. Pueden ser drogas, puede ser sexo, puede ser alcohol, puede ser comida. Todo lo que satisfaga mi cuerpo, que esté lejos de satisfacerlo en el Señor. Eso es lo que quiere el enemigo, que yo busque una satisfacción física fuera de la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Mis hermanos, como decía antes, hay personas en países extremistas donde se les pone una pistola en la cabeza y se les dice, niega a Cristo o te mato. En ese caso, nosotros, ¿qué haríamos? Si tú te encuentras en una situación, niega a Cristo o te quito la vida. ¿Tú qué harías? Pues yo no quiero negar a Cristo. ¿Tú quieres negar a Cristo? ¿Estás seguro? ¿Segura? Decimos, bueno, pues muero, Señor, yo no te voy a negar. Pero a nosotros se nos presenta un teléfono y te dicen, mira pornografía o te mato. Déjate llevar por la ira o te mato. ¿Cuál vamos a decidir? Ay, no, pero es que la ira no es tan grave. Pronto la pornografía sí, pero la ira no, hombre, es que de vez en cuando a mí me sacan la rabia y
Mis hermanos, tenemos que llegar a la determinación de que prefiero morir antes que pecar. Porque vemos muy extremo, uy, sí, no, pero yo sí voy a dar mi vida por Cristo. Cuando se me presenta el pecado, cuando el enemigo viene a meterme esos pensamientos en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a darle rienda suelta a mi imaginación, a mi deseo? ¿O voy a decir no, me planto, salgo huyendo de la tentación? Mis hermanos, es algo delicado. Porque decimos, no, pues es que Dios me perdona. Sí, pero si no hay arrepentimiento, yo no puedo jugar. Yo no puedo jugar con Cristo. Peco, como dicen, el que peca y reza, empata. Pues eso no vale, mis hermanos. El pecado me lleva a la muerte, muerte espiritual. Amén. Y Satanás nos tienta con cualquier sentido, con cualquier deseo físico, para que nos alejemos de la voluntad de Dios. Eva le presentó un fruto, ¿verdad? Una satisfacción física. Le dijo que era bueno para comer. Y Satanás tentó a Jesús con el pan, porque tenía hambre, ¿verdad? Cuando tenemos hambre de amor, ¿qué hacemos? Me dejo tentar. Segundo, el enemigo quiere que seamos deslumbrados con las cosas materiales, ¿verdad? Si yo tuviera el último iPhone, sería feliz, sería la mujer. Si yo tuviera, no sé, la ropa del mundo, sería la mujer más feliz, o el hombre más, o el carro, quizás los hombres es el carro. O quizás si tuviera el banco, la cuenta de ahorros llenita. Cuando todo eso se acaba, mis hermanos, eso es perecedero. Eso nos va a esclavizar. Y cuando ya no lo tengamos, estaremos esclavos y lejos de Dios. El enemigo nos quiere deslumbrar con las cosas materiales. Satanás tentó a Eva llamando su atención a aquello que tenía buen aspecto. Le dijo, mira el árbol, qué hermoso, es bonito. Dice, agradable a la vista. Y a Jesús, ¿qué le mostró a Jesús? Todos los reinos de este mundo, ¿verdad? Dijo, los puedes tener. También nos quiere obsesionar con el estatus y el poder. Hay personas que aman ser admiradas y son capaces de hacer lo que sea para ser admirados por otros. Nada más hay que ver la industria de la moda, cómo hacen que mujeres entren en enfermedades, anorexia, bulimia, todos los hombres, vigorexia creo que se llama, solamente para ser admirados, y están acabando con sus propias vidas. Satanás tentó a Eva prometiéndole un conocimiento mayor. Vas a ser como Dios. ¿Y cuántos hombres hoy en día por el poder están haciendo que por la guerra mueran miles de personas simplemente para qué? Para reconocer que ganaron, muriendo personas que ni siquiera se conocen, que ni siquiera son enemigos, peleando por los intereses de los poderosos. Satanás tentó a Jesús diciéndole que se tirara del punto más alto para que lo ordenara a los ángeles, como queriendo decir para que se vea tu autoridad, para que vea que hay poder en ti. Pues Jesús le dijo, apártate, y escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Y esa es la manera, mis hermanos, que tenemos que pelear esta batalla, con la palabra de Dios. Escrito está, mi identidad no está en cómo me vea, mi felicidad no está en cuánto tengo en el bolsillo, y mis deseos y mis necesidades no se satisfacen de manera barata, viendo cosas vulgares o tomando drogas o tomando. Mis hermanos, somos muy valiosos y nuestras necesidades se satisfacen en la presencia de Dios, haciendo las cosas como al Señor le agradan.
¿Cuál fue el error de Eva? Dices, dialogó con Satanás, se puso a reconvenir. Bueno, pues mira, sí, es verdad, tienes razón. No fue como dijo Dios. Tú me estás dando otro punto de vista. Y empezamos a mirar las cosas desde nuestro punto de vista, no como lo ve el Señor. De pronto es que la Biblia es muy radical. No, es que de pronto este pecado no es tan extremo que hay que llevarlo. Mis hermanos, no reconvengamos, vamos a la palabra, vamos a hablar con Dios, amén. La palabra de Dios en respuesta a cada tentación. E inmediatamente Jesús le cerró el camino a Satanás con la verdad, amén. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Ya has detectado tus pruebas? ¿Sabes cuáles son tus pruebas ahora mismo? ¿Has detectado tus tentaciones, tus debilidades? ¿Sabes cuáles son tus debilidades? Los tenemos ahí, ¿verdad? Cada uno sabemos con qué luchamos. Y el enemigo está deseando llevarte de nuevo a ese lugar de donde Dios te sacó, para que te revuelques, para después burlarse de ti y decirte, ¿ves? No creías tanto en Jesús como decías. O ese Dios no tiene tanto poder como tú creías. Eso es lo que quiere el enemigo, llevarnos de nuevo. ¿Cuál va a ser tu respuesta, mis hermanos? En esta mañana Dios nos quiere fortalecer, pero debe haber una respuesta de parte nuestra. ¿Estás dispuesto a tomar el lado de Dios? ¿Estás dispuesto a tomar el lado de Dios? ¿De verdad crees que estamos en una batalla? La palabra de Dios dice, pelea la buena batalla de la fe. Aquí no venimos simplemente a pasar 2 horas sentados en una silla a escuchar un sermón. Esto es una guerra ahí fuera. Hay muchas cosas que quieren hacernos caer, que quieren hacernos retroceder. Las obras de la carne se conocen bien. Dicen Gálatas, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos. ¿Te suena alguna cosa de esas? Arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, divisiones, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Mis hermanos, quiero que nos pongamos de pie. Y hoy te invito a que renunciemos. Puede ser que estás pasando por pruebas, pero el enemigo te quiere poner la zancadilla, quiere que niegues la fe. Y hoy tenemos que determinar a quién quiero servir. Si quieres seguir en ese estado en el que te encuentras, o si realmente quieres tomar la fuerza de parte de Dios, porque la fuerza no está en nosotros. No podemos enfrentar esas pruebas solos, no podemos enfrentar nuestras debilidades solos, no podemos. Hoy vamos a renunciar a cada una de esas cosas que nos alejan del verdadero conocimiento de Dios, de quién es Dios. Yo no te estoy hablando de conocimiento intelectual, te estoy hablando de que Dios quiere que tú le conozcas como tu Padre, como tu fortaleza, como el que nunca te va a abandonar, como el que está contigo en ese momento de dolor, de desesperación, de tristeza. Él quiere decirte en esta mañana, ven, acércate. Dice la palabra, acércate con confianza y vas a tener la gracia para el oportuno socorro. Pero tenemos que tener esa determinación. ¿Peco o prefiero morir antes que pecar, antes que ofender a mi Cristo? Por eso te voy a pedir que cerremos los ojos y vamos a hacer una oración. Una oración quizá para muchos que no es muy común.
Y vamos a renunciar a cada una de esas obras de la carne. Vamos a decir: no quiero, desecho cualquier obra de la carne que me quiere esclavizar. Y vamos a decir: renuncio. Y quiero que cierres tus ojos, no por nada espiritual, sino para que te centres en tu vida y en las luchas que tienes personales. Mis hermanos, las pruebas vienen a todos. No te creas que eres el favorito del diablo, no. Aquí todos tenemos luchas, todos luchamos con la tentación, todos luchamos con las pruebas, todos luchamos con querer tirar la toalla. Vamos a decir, pero quiero que lo hagas creyendo lo que vamos a decir. Amén. Renuncio a la inmoralidad sexual. Repítelo: renuncio a la inmoralidad sexual. Renuncio a la impureza. Renuncio al libertinaje. Quiero escucharte, mi hermano. Renuncio a las pasiones sensuales. Renuncio a la idolatría. Voy a volver a empezar. Un ejército que va a la guerra no va con cuchillos de mantequilla, mis hermanos, porque sería arrasado. Yo tengo que mostrar determinación. ¿Tú quieres todas estas cosas en tu vida? ¿Tú quieres impureza en tu vida? ¿Tú quieres ser esclavo del pecado? Renuncio a la inmoralidad sexual. Renuncio a la impureza. Renuncio al libertinaje. Renuncio a las pasiones sensuales. Renuncio a la idolatría. Renuncio a la hechicería. Renuncio al odio. Renuncio a la discordia. Renuncio a los celos. Renuncio a los arrebatos de ira. Renuncio a las rivalidades. Renuncio a los desacuerdos. Renuncio a las divisiones. Renuncio a las envidias. Renuncio a las borracheras, a las drogas y a las adicciones. Renuncio a las orgías y a cosas parecidas. Y en el nombre de Jesús me consagro para servirte. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Recibo tu amor, que echa fuera todo temor, que echa fuera toda ansiedad, que echa fuera toda depresión. Recibo tu gozo, que es mi fortaleza. Recibo tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Recibo tu paciencia para afrontar las pruebas. Recibo tu amabilidad para tratar a los demás como tú me tratas. Recibo tu bondad. Recibo tu fidelidad para hacerte fiel hasta la muerte. Recibo tu humildad para que me des tu gracia. Recibo dominio propio para estar alerta y resistir al diablo. Y en el nombre de Jesús recibo tu libertad. Gracias, Señor. Ahora vamos a cantarle al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, porque cuando renunciamos, ya puedes subir la alabanza, por favor, cuando renunciamos a las obras de la carne, cuando renunciamos al poder del pecado, debemos ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos.